Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva reunión, a un nuevo servicio, a un nuevo culto que realizamos desde nuestras casas y a través de internet, pero tal vez con el mismo gozo y la misma alegría que tenemos cuando podemos reunirnos físicamente en el local de la iglesia. Quiero también extender un saludo muy especial de bienvenida a todas las personas que escuchan este sermón y que quizá no han asistido nunca a nuestra iglesia, porque nuestro propósito realmente es, por un lado, predicar el Evangelio y en segundo lugar, que ustedes se sientan bien acogidos. Hemos estado meditando en el Salmo 139 en casa y quiero compartir con ustedes algo muy breve, pero que a mi modo de ver es también algo profundo. En este salmo, el salmista reconoce por un lado la omnipresencia de Dios y por el otro lado la omnisciencia de Dios. Comienza diciendo en el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Más adelante, el salmista comienza a detallar aquel momento en que Dios, en su poder y en su omnisciencia, formó en el vientre de su madre su feto, cómo Él lo formó desde las entrañas de la tierra y cómo lo conocía incluso desde antes de que Él naciera. Y finalmente hay algo asombroso porque a partir del versículo 23 el salmista hace una petición muy particular a Dios, y es que lo examine, que conozca su corazón, que lo pruebe y que conozca sus pensamientos, para que de esa forma Dios pueda obrar de tal manera en el salmista que el salmista, digamos, cambie sus caminos de perversidad y de pecado, y de esa manera pueda caminar por el camino eterno. El versículo 23 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Quiero llamar la atención de ustedes en estos dos sentidos. El primero, en ser conscientes de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que no hay nada que esté oculto a sus ojos, que todo le es revelado, que todo lo conoce, incluso nuestros más profundos secretos. Y en ese sentido, le pidamos a Dios que nos pruebe, que conozca nuestro corazón y nuestros pensamientos y que nos muestre la manera de caminar por el camino eterno, es decir, apartándonos del pecado y de los caminos de perversidad. Esto, hermanos, en pocas palabras, es un llamado a la santificación como hijos de Dios. Los invito para que se dispongan y disfruten de este servicio, todos juntos, unánimes, leyendo su palabra, aprendiendo y amándonos como iglesia. Grande, exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Cristo el Señor, su verdad siempre reinará. Siempre
animando a los fieles, alentando a los cansados, sus vidas testimonio vivo de la gracia de Dios, rodeados por tan grande nube de testigos, corramos para conseguir el premio, como aquellos que nos preceden, sigamos por los que vienen a la heredad de fidelidad que nos mostraron ya. Oh, que nuestro Dios nos encuentre fiel y que el fuego de nuestra entrega de luz, que las huellas que dejemos induzcan a creer y nuestras vidas inspiren a obedecer. Oh, que nuestro Dios nos encuentre fieles, poniendo nuestros ojos en nuestro Señor, considerándole a Él que así sufrió, que nuestro ánimo no desmaye, que nuestra fe no se acabe, despojémonos de todo peso de pecado ya. Oh, que nuestro Dios nos encuentre fieles y que el fuego de nuestra entrega de luz, que las huellas que dejemos
Buenos días, queridos hermanos. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor en esta hora. Les invito a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7. Dice la palabra: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, en esta hora vamos a estar recordando a través de estos símbolos, el pan y el vino. Vamos a estar recordando este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, el cual no merecíamos, porque dice la palabra que nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno por su camino se descarrió. Sin embargo, el Señor un día nos llamó y nos dio la capacidad de creer, y por eso estamos aquí, por su gracia y por su amor, por este sacrificio que acabamos de leer, que acabamos de mencionar, que Él fue llevado como un cordero al matadero, y que como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y aunque podría bajarse de la cruz, aunque podía decir no, nuestro Señor Jesucristo siguió adelante en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y aunque la gente de pronto le gritaba y le decía que se bajara de ahí si era el Hijo de Dios, incluso uno de los ladrones que estaba al lado de él le dijo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo que no sabía este ladrón es que él tenía que morir para salvarnos a nosotros. Que si se bajaba de ahí y demostraba que él era el Hijo de Dios bajándose de ahí, nuestra salvación se perdería. Pero el Señor Jesús sabía que no podría bajarse, que no había más esperanza para nosotros, sino que Él cumpliera este sacrificio. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a recordar este sacrificio, y con base en lo que hemos leído, vamos a pedirle perdón al Señor también, porque nosotros muchas veces se nos olvida este sacrificio, se nos olvida todo lo que sufrió el Señor, y a veces desobedecemos. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios en esta hora. Pero antes vamos a leer también en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte del Señor a través de este símbolo. Por eso en esta hora yo los invito, hermanos, a que juntos oremos, para que juntos le pidamos perdón a Dios y que Él nos haga dignos de tomar su cena. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te adoramos y te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque
Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y nosotros no lo merecíamos, Señor, pero por tu gracia tú nos has salvado, Señor, y en esta hora queremos, Señor, darte muchísimas gracias. También queremos pedirte perdón, también queremos, Señor, confesar nuestros pecados. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos limpies, que tu palabra, Señor, nos santifique, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser agradecidos y obedientes a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por este pan, muchas gracias por el vino. Gracias, Señor, porque representan, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Muchísimas gracias por todo, Señor, y permite que todos juntos, Señor, podamos tomar de manera digna delante de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo, y en Él te damos las gracias. Amén. Hermanos, muy buenos días. Qué privilegio poder conectarnos nuevamente para conocer un poco más de la palabra del Señor. Y en esta mañana yo tengo la oportunidad, la gran oportunidad de compartir con ustedes un mensaje basado en las Escrituras que nosotros consideramos que son la misma y la viva palabra de Dios para todos nosotros. En esa medida los invito para que estén atentos, para que escuchen con atención verdaderamente lo que tiene Dios para decirnos en esta mañana, porque estoy seguro que cuando abrimos las Biblias frente a nuestros ojos, Dios tiene siempre algo que decirnos, algo que cambiar, algo que transformar en nuestro corazón. Entonces, apelo a su disposición, a su atención,
para que realmente el mensaje unánime de Dios hoy, digamos, que consuele, pero también que hiera nuestros corazones si es necesario. Quiero invitarlos para que oremos y nos pongamos a disposición para escuchar el sermón de hoy. Padre, siempre con gran temor y con gran temblor abrimos las Escrituras para conocer lo que en ellas, Señor, está escrito, para que tú nos hables de manera directa a través de ella. Y con ese mismo temor nos acercamos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados y además pidiéndote que perfecciones tu obra en cada uno de nosotros, la obra que tú ya has iniciado y la obra que tú has prometido perfeccionar hasta el día de Jesucristo, un día que realmente anhelamos. Guíanos en esta mañana, Señor. Amén. El mensaje de hoy titula con una pregunta. ¿En verdad has creído? Quiero que se hagan esa pregunta. Si en verdad ustedes han creído. ¿Han creído en qué o en quién? Bueno, pues ya lo vamos a ver. Quiero comenzar contándoles una historia. Hace un par de días, mientras mi esposa y yo estábamos en casa, recibí la llamada de un hermano. Contesté el teléfono y el hermano me preguntó, el hermano de una de nuestras iglesias me preguntó por el significado de la palabra resiliencia. Porque él había escuchado esta palabra en los noticieros, en la televisión, en las alocuciones del presidente de la República y él como que necesitaba entender qué era eso de la palabra resiliencia. Me dijo que él la entendía como la capacidad de aguante que tiene una persona frente a las adversidades. Yo le dije que sí, que el significado era algo por el estilo, pero que además se refería a la capacidad de adaptación ante situaciones adversas y también esa capacidad de volver a un estado emocional inicial después de esas situaciones adversas. El hecho es que después de esa conversación me di cuenta que por moda las personas suelen usar frases, ideas, palabras que muchas veces no entienden. Y no me refiero al hermano que me llamó, sino me refiero, por ejemplo, a la gran mayoría de las personas de este país que por estos días, a causa de la pandemia que vivimos, les dio por hablar de la palabra resiliencia. La escriben en los muros, en grafitis, en los estados del WhatsApp, las pegan en pendones publicitarios y yo me pregunto en este momento, ¿qué entenderá cada una de esas personas por la palabra resiliencia, sobre todo en tiempos adversos como estos? Pero no voy a hablar de la palabra resiliencia en nuestro sermón, sino que ese pensamiento me llevó a otro. Y me di cuenta que nosotros como cristianos también solemos repetir por moda o por costumbre un montón de saludos como Dios te bendiga, de frases como que se haga la voluntad de Dios, de muletillas como amén, decimos amén en todo momento, en cualquier situación decimos amén, amén, amén. Que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. O incluso repetimos a veces sin entendimiento versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y resulta entonces que muchos de nosotros de verdad estamos convencidos de que entendemos, creemos en el significado, por ejemplo, de versículos como Juan 3:16. De manera que si yo les digo que este sermón está basado en ese versículo, muchos de ustedes van a pensar, bueno, nada nuevo, yo ya sé todo sobre Juan 3:16. Déjenme decirles que Dios ha movido las fibras de mi corazón.
me ha cuestionado, me ha removido hasta lo más profundo de mi alma al respecto de el más popular de todos los versículos. De hecho, Lutero dijo que este versículo es como el compendio de toda la Biblia y por eso más nos vale entenderlo y creerlo, pues de lo contrario, digamos, estaríamos en severos problemas. Sobre eso es que quiero hablarles hoy. Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que este versículo, diríamos, está dividido en tres partes. En primer lugar, una afirmación que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una afirmación. En segundo lugar, una prueba de esa afirmación, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, entonces en primer lugar, una afirmación que Dios amó al mundo. Una prueba de esa afirmación, que Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesús. Y en tercer lugar, una condición, que es necesario que las personas crean, para que todo aquel que en Él cree, y esa condición, digamos que también va acompañada de una recompensa para que tengan vida eterna. Entonces, tenemos tres partes en este versículo. Una afirmación, que Dios amó al mundo. Una prueba de esa afirmación, que envió a su Hijo unigénito. Y una condición que va acompañada de una recompensa, y es que las personas deben creer para alcanzar la vida eterna. Y creo que hablemos de cada una de esas tres partes. En primer lugar, hablemos de la afirmación. Dios amó al mundo. La pregunta fundamental aquí, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué tuvo Dios que amar al mundo? Ese realmente es un gran interrogante para todos nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios en su majestad, en su perfección, en su reino, amar de tal manera al mundo, humillarse a sí mismo por los hombres pecadores? Déjenme recordarles que en principio de los tiempos, Adán y Eva pecaron contra Dios luego de ser tentados por Satanás, y a causa de ese pecado terminaron enemistados con su Creador. Los hombres fuimos creados inicialmente para alabar a Dios. Fuimos creados para tener una comunión perfecta y ser copartícipes de su gloria. Podemos ver la magnitud de su poder en la creación, pero también podemos ver la magnitud de su poder en nosotros mismos, como las criaturas más preciosas que Él creó. Y fuimos creados para tener ese vínculo perfecto con Él, pero el día que Adán y Eva pecaron, ese propósito se rompió. Ya las cosas no volverían a ser iguales. El hombre había plantado, por causa del pecado, una especie de talanquera, una especie de abismo entre Dios y los hombres. Los hombres rompimos esa comunión con Dios. Y en consecuencia, el pecado perjudicó a toda la humanidad. El nuestro, por eso, es un mundo caído, un mundo de muertes, de robos, de violaciones, de blasfemias, de odios, de egoísmos. Y por eso hablamos de una humanidad caída, de un mundo caído, un mundo que originalmente fue creado para ser copartícipe de la gloria de Dios, pero que prefirió vivir en el lago cenagoso del pecado. Hablamos del mundo, no como el planeta Tierra como tal, sino como ese conglomerado, ese grupo de ideas, valores, prácticas, de relaciones entre las personas, de todo lo que implica nuestra cultura, la cultura que nos rodea, especialmente todo aquello que se opone a Dios. De eso hablamos cuando hablamos del mundo. De hecho, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, en la segunda parte dice que el mundo entero está bajo el maligno. Si usted enciende el televisor o si mira la calle, se da cuenta que es cierto.
El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo es tan nefasto, hermanos, que según Santiago 4:4, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye de inmediato en enemigo de Dios. De hecho, hay un versículo en el que estos dos conceptos aparecen juntos. Me refiero a el amor de Dios y el mundo. Y es primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, leo para ustedes. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero citarles lo que dice Charles Caldwell sobre el mundo como tal. Él dice, el mundo es un sistema organizado a cuya cabeza está Satanás y que hace a un lado a Dios en todo oponiéndose a él, aunque Dios ama al mundo de los pecadores. Los creyentes no pueden amar en modo alguno un sistema mundano organizado contra Dios. En resumen, es tan degradante la condición de pecado en que siempre ha estado el mundo que solo Dios podía amar al mundo. Me explico. Para cubrir un pecado tan grande como el pecado del mundo, se necesitaba de un amor igual o más grande que ese pecado, y un amor de esas magnitudes solamente puede provenir de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, como diciendo, así de grande fue el amor de Dios por el mundo, más grande incluso que nuestro pecado. Y si nuestro pecado es tan grande, imagínense cuán grande es el amor de Dios por el mundo. Y en efecto, viendo la magnitud de ese problema, Dios quiso hacer efectivo su amor. El Salmo 33, versículo 5 dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y es cierto, no hay otra forma en que nosotros sigamos aquí con vida, sino por su amor y su misericordia, porque estoy seguro que motivos le sobran a Dios para consumirnos con fuego. Viendo el mundo como es, piensen en las guerras, piensen, hermanos, en la injusticia, en las muertes, en todas aquellas cosas que nos indignan de la sociedad y del mundo. Piensen en todo eso y viendo este mundo en el que vivimos, ¿no se han preguntado por qué no hemos sido consumidos por Dios? Y hablándole puntualmente a cada uno de ustedes, de todos los pecados de la humanidad, ¿cuáles le corresponden a usted? ¿Cuáles son sus pecados en esa enorme lista? Lo único que sé es que el amor de Dios apacigua por ahora su juicio. Quiero que hablemos del segundo punto. Ya hablamos de el amor de Dios por el mundo, esa afirmación. Y ahora quiero que hablemos del segundo punto, que es la prueba de esa afirmación, que es que Dios envió a su Hijo. El versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito. La pregunta fundamental aquí es la siguiente: ¿cómo demostró Dios que amaba al mundo? Antes de responder a esa pregunta, creo que es necesario que retrocedamos otra vez hasta el Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, comiendo del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, pues de inmediato el pecado y sus terribles consecuencias entró al mundo. Es decir que desde entonces Adán y Eva y todos sus descendientes solo pudieron engendrar personas pecadoras. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Es decir, el problema es que el pecado de los hombres tiene, entre otras cosas, dos consecuencias. En primer lugar, la muerte física y la segunda, la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. Por eso todo aquel que nazca en este mundo está destinado a morir físicamente por causa del pecado. Eso es incuestionable. Nadie ha permanecido vivo para siempre. El ciclo es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y usted se preguntará, ¿pero qué culpa tengo yo de lo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén? Y yo le pregunto a usted, ¿acaso usted no ha pecado? ¿Se considera usted libre de culpa? Piense en esto. Si en lugar de Adán y Eva, la Biblia mencionara su nombre, su historia, ¿qué pecados estarían allí escritos? ¿Solamente comer del árbol, de un fruto del árbol en medio del huerto? ¿O qué otros pecados mencionaría la Biblia? De manera que, como todos pecamos, quien nazca en este mundo de entrada es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, nuestra genética moral está corrompida aún desde el nacimiento. Somos pecadores por naturaleza. Ahora sí, con ese contexto quiero que avancemos en la resolución de la pregunta que les hice hace un par de minutos. ¿Cómo demostró Dios que amaba al mundo? Pues bien, Dios quiso proveer una solución para este tremendo problema del pecado desde el momento mismo en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Cómo? Pues prometiendo que enviaría un redentor que lograra, por un lado, reconciliar a los hombres con Dios y por el otro lado, vencer a Satanás, el artífice de todo el mal. Aunque el mal también sea obrado por nosotros, digamos que el mundo está inflamado por la influencia de Satanás. En Génesis 3:15 dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo a la serpiente y a Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un versículo que de entrada parece un tanto extraño, pero quiero explicárselos. Lo que Dios promete en este versículo es que Cristo vendría de la simiente, es decir, de la semilla, del vientre de la mujer, porque fue una mujer a la que Satanás tentó en el huerto en primera instancia, y que ese Cristo heriría a Satanás en la cabeza, es decir, lo vencería, triunfaría sobre sus artimañas de maldad y establecería su reino de justicia. Sin embargo, Satanás también heriría a Cristo en el calcañar, es decir, en el talón. O sea, lo tentaría en el desierto, como vemos que narran los evangelios, y haría que lo capturaran, lo golpearan, lo humillaran y finalmente lo crucificaran, clavándole justamente los pies en la cruz. Y por eso Jesús es como un segundo Adán que vino para resolver el problema instituido por Adán. Cristo fue enviado por Dios para remediar ese problema tan grande que tenemos desde el principio de los tiempos. Romanos capítulo 5 versículos 17 al 19 es muy claro. Leo para ustedes, dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, todos los hombres son justificados en vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, es decir, todos nosotros, así también por la obediencia de uno, Jesucristo,
los muchos serán constituidos justos. Hermanos, Dios cumplió la promesa que hizo en Génesis. Dios amó al mundo tanto que envió a su Hijo unigénito. ¿Lo merecíamos? No, de ninguna manera, ni nunca lo vamos a merecer. Fue un regalo, un don de vida, una oportunidad que Dios nos dio para redimirnos de nuestros pecados y de la muerte eterna. En esencia, Dios es amor y por eso decidió amar al mundo a pesar del mundo. Decidió amarnos a pesar de nosotros mismos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y más atrás este mismo libro dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué magnitud, de qué quilates es el amor de Dios, como para que haya cubierto la multitud de nuestros pecados. Pero ¿cómo resolvió Jesús lo que Adán había hecho? No le bastaba con venir a la tierra, no le bastaba simplemente con nacer y predicar, algo era necesario. ¿Cómo resolvió Jesús el problema del mundo? Pues bien, lo hizo muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque si la consecuencia del pecado es la muerte, y si Jesús murió en la cruz, entonces Él murió por nosotros, pagó por nosotros. La deuda de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado es la muerte, y Él decidió morir en nuestro lugar. Tiene toda la lógica, ¿no? Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Eso es lo que implica para nosotros que Jesús haya venido. O mejor, eso es lo que implica para nosotros que Jesús haya muerto en la cruz. Eso es lo que implica para nuestros pecados. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso quienes crean en Él serán salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios, que nada necesitaba de nosotros, que dependía solamente del mismo, de su poder, Él entregó a su Hijo por nosotros. Por amor a nosotros, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Qué sentimiento le causa esto? Yo le pregunto de verdad, ¿esta verdad conmueve en algo su corazón? ¿Entendemos lo que costó nuestro pecado? ¿Entendemos que sus delitos y mis delitos morales hicieron que Dios renunciara a su Hijo y lo enviara a morir en la cruz por usted y por mí? ¿Entendemos realmente lo que esto significa? Que el Hijo de Dios haya tenido que sacrificarse a sí mismo hasta la muerte, sufriendo padecimientos y siendo humillado como el más vil de los ladrones y de los fugitivos por usted y por mí. Quiero que pasemos al tercer punto. Ya hablamos de la afirmación, de la prueba de esa afirmación y ahora vamos a hablar de la condición que es necesario entonces que las personas crean para que alcancen vida eterna, que vendría a ser la recompensa de creer. La pregunta fundamental en este punto es la siguiente: ¿qué significa creer? ¿Por qué es necesario creer? Una de las características que diferencian al Evangelio de Juan de los otros tres evangelios
es que Juan se concentra específicamente en narrar una serie de milagros que demostraban que Jesús no era simplemente un hombre, un profeta cualquiera, sino que era el mismo Mesías, el Salvador que Dios había prometido desde el Génesis. C.S. Lewis planteó esta cuestión así, abro comillas: un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro, o sería un loco, o si no, sería el demonio mismo. Usted debe elegir: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Cierro comillas. Yo realmente creo que no era un loco, no era un simple profeta por las calles dando mensajes escandalosos, perturbando el orden natural de la vida de las personas. No, creo que era el mismo Hijo de Dios. Lo que escribe Juan es la historia del Verbo hecho carne. Entendamos esto, la historia de la promesa del Salvador materializada. Al venir a la tierra, al encarnar, el Hijo de Dios, que es Jesús, confirmó el plan de salvación que Dios estableció para los hombres desde el momento en que pecaron en el huerto. Entonces, lo que Juan hace es dar testimonio de que este Cristo realmente vino enviado por Dios el Padre y da fe de sus milagros y el evangelio de salvación que predicó. Jesús encarna, queridos oyentes, todo lo que el Padre quería expresarnos en cuanto a amor, en cuanto a perdón, en cuanto a misericordia, a restauración. Él es la esencia de Dios. Jesús reúne toda la naturaleza y la esencia del Padre, por lo cual el mismo Juan dice que en Jesús vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que el Evangelio de Juan nos ayuda a entender lo que realmente significa creer en Jesús como Salvador y no como un simple profeta. Este es un tema trascendental para Juan. Si Jesús es el Hijo de Dios, es necesario que el mundo crea en Él. De hecho, Juan menciona 49 veces la palabra creer en su Evangelio y sus variaciones. Pero, ¿por qué tanta insistencia de Juan sobre este tema? Porque él sabe que creer en Jesús puede llegar a ser la diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. Bien lo dice Juan 20:31 cuando el escritor explica el propósito de su libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué significa creer? Esta idea de creer se ha desnaturalizado mucho en los últimos años. Pasó de ser una verdad vital, trascendental, una cuestión de vida o muerte, a una simple y hueca afirmación. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra creer? ¿Usted en verdad ha creído en que Jesús es el Salvador? Quiero que repasemos varios significados del verbo creer. Abuelo de pájaro, les cuento que, por ejemplo, en español, creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Es decir, creer implica tener una suerte de fe sobre algo que incluso no hemos visto o no hemos comprobado de manera directa. En latín, decir creo es, antes de creer, confiar. Quiero repetir eso. En latín, decir creo es, antes de creer, confiar, como depositar toda nuestra confianza en algo o en alguien. En el griego, creer es
tener fe en una persona o cosa, o sea, confiar especialmente a Cristo el bienestar espiritual de uno, como entregárselo en las manos, como decir, Señor, aquí está mi vida espiritual, mi presente y mi futuro espiritual, incluso después de la muerte. Lo entrego en tus manos, confiárselo, entregárselo, fiárselo a Él. Y James Strong, en su concordancia exhaustiva de la Biblia, dice que creer es convicción, confianza en Cristo para salvación, no de una manera vaga o sin propósito, sino que se cree en Cristo para alcanzar la salvación. En el fondo, la definición de creer es muy parecida a la definición de fe, ¿no les parece? Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, algo muy similar a la definición de creer en español, que es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado. En resumen, quizá no hayamos visto a Jesús con nuestros ojos, ni lo hayamos tocado con nuestras manos, como sí lo hicieron los discípulos, pero sí lo hemos visto con nuestro corazón. Bueno, no todos le han visto, ni le han sentido. La palabra de Dios, la Biblia, querido oyente, da testimonio de Jesús. Y si la Biblia dice que Él vino a pagar por mis pecados, yo decido creer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo ante este versículo prefiero creer, aunque el mundo se burle, aunque el mundo lleve la contraria, yo decido creer, porque si creo, tengo vida eterna. Pero si me rehúso a creer en Jesús, la ira de Dios está sobre mí. Charles Caldwell Riley dice lo siguiente, la fe confiere realidad y prueba la existencia de cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista más que de esperanza. Es decir, aunque leamos el nombre de Jesús en nuestras Biblias y aunque nosotros no lo hayamos tocado con nuestras manos, pues lo sentimos como si fuera real en nuestros corazones por la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros y como que lo miramos a través de esa esperanza que tenemos de alcanzar la gloria de la salvación. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado desde este momento, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer, en eso consiste la esencia de Juan 3:16, querido oyente. Escúcheme bien, creer, creer y creer. Esto significa cambiar, significa arrepentirse, decir soy culpable. Creer es entregarle la vida a Dios, odiar el pecado, tener una nueva vida por medio de Cristo. Creer es permitir que toda nuestra vida sea conducida, manejada, gobernada por Jesús. Es guardar sus mandamientos. No es simplemente decirlo de palabra. Creer es tener por cierto todo lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús no vuelve a ser el mismo. Decir creer es decir, Jesús, confío en que moriste por mí, dame la salvación, la vida eterna, sálvame del infierno. Creer es dejar en las manos de Dios nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual, el destino de nuestras almas aún después de la muerte. Primera de Juan 4, versículos 9 y 14 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Quiero terminar este sermón llamando su atención sobre algo. Hay dos opciones sobre los que dicen creer en Jesús. O su fe en realidad los ha salvado, o su fe es una farsa, una absoluta farsa. Es muy fácil hacer parte de la fachada del mundo que para apaciguar su conciencia moral, su culpa en el interior, dicen creer en Jesús, pero sus obras demuestran lo contrario. Yo estoy convencido de algo, querido amigo. Dios no obra con pañitos de agua tibia, es decir, usted no puede fingir fe delante de Dios. Si usted verdaderamente ha creído, su vida dará evidencia de ello, dará testimonio de ello, su vida cambiará. Uno no es creyente solo por asistir a la iglesia, uno no cree mucho o cree poco en Jesús, o se cree o no se cree en Jesús. No confíe en cuán bueno es usted. Obras buenas puede hacerlas cualquiera, sea creyente o no sea creyente. Y quizás usted se haya mentido muchos años al respecto de su fe. Quizá usted ha estado convencido de que tiene su futuro asegurado, su salvación asegurada porque sí cumple con ciertos requisitos morales como ser buena persona, no decir malas palabras, ir a la iglesia, incluso cenar, o incluso usted cree que porque un día fue bautizado ya tiene asegurada la entrada al reino de los cielos. Y creo que es el tiempo de cuestionar todas estas cosas. ¿Será que usted es uno de aquellos que cree que está engañando a Dios? Recuerde que la contraparte de la vida eterna es la muerte eterna. ¿Y sabe a dónde van los condenados a muerte eterna? Usted lo sabe. Matthew Henry dice algo muy cierto. Un Dios celoso que ha sido ofendido en lo más sublime de su amor, mostrado en el Calvario, ha de convertirse por toda la eternidad en un Dios de ira para el que ha rehusado creer en el Hijo. Creo que es el momento de que usted vaya a los pies de Jesús y le pregunte si verdaderamente usted ha creído en Él o no, si en verdad usted es salvo o no. Recuerde que este es un tema de vida o muerte, entiéndalo por favor. Nadie va a decirle a usted si es salvo o no. Esa confirmación viene única y exclusivamente de Dios, no de un pastor o de su propio raciocinio. Es el momento de que examine su corazón y compruebe si su fe es o no una fachada. Es hora de considerar su vida. Hágalo a solas, no pierda el tiempo, vaya, ore, lea la Biblia, congréguese, toque a la puerta, grite a Dios si es necesario por una respuesta, clame por salvación antes de que sea tarde. En la cruz está la respuesta. Arrepiéntase a los pies heridos de Jesús. Señor, este versículo hace un llamado a nuestros corazones para que reconsideremos nuestra fe y dejemos de fingirnos a nosotros mismos. Háblale a cada una de las personas, Señor, que escucharon este mensaje y muéstrales, Señor, si han estado viviendo una fachada o si en verdad son hijos tuyos. Gracias porque tu palabra es cortante y es contundente. Amén. Muchas gracias.